perfectamente firme, digamos, y no hay posibilidad de que los electrones que están allí se salgan, se escapen de ese enlace covalente. Y cuando uno lo calienta, este material, si uno lo calienta, ¿qué va a pasar? Se va a romper eventualmente un enlace covalente, es decir, los enlaces vibran con la temperatura y en algún momento adquieren, por fluctuaciones, ¿no es cierto? En algún momento adquieren un nivel de energía suficiente como para que ese enlace se rompa. Entonces, cuando se rompe el enlace, ¿qué ocurre? Significa uno de los electrones de ese enlace covalente se libera. Hay dos, ¿no es cierto?, por el enlace, una parejita. Uno de los electrones se libera y queda el hueco. Ahí queda el hueco. El electrón liberado no va a ser atrapado por ninguno porque esto es neutro. Es decir, cada uno de estos átomos es neutro, porque en los enlaces está completo. Entonces el electrón tiene bastante libertad para moverse por esa estructura cristalina. Por otra parte, ¿qué va a pasar con ese hueco que está allí? Es como la falta de un electrón allí. Electrones que están en el mismo átomo, pero en otro enlace, eventualmente pueden pasarse, porque están a una energía semejante, digamos, simplemente por desplazamiento pueden cambiarse de enlace covalente, digamos. Es decir, un electrón que está en este enlace se va a correr, no se puede escapar del enlace covalente, pero va a tener un nivel de energía como para, o sea, manteniendo el mismo nivel de energía, se va a correr a otro enlace covalente. O sea que este electrón se va a venir acá y lo que va a pasar es que el hueco se va a cambiar de lugar. Y ese hueco se cambió, antes estaba entre, llamémosle átomo A, B y C. Antes estaba entre A y B, ahora va a estar entre B y C. Y después puede estar entre C y D, o D y F. O sea, ese hueco, esa ausencia de electrón se puede ir desplazando de manera aleatoria por la red cristalina también. Forma entonces un portador virtual, digamos, es la ausencia de electrón, es un movimiento retrógrado en realidad de electrones de los otros enlaces covalentes que van llenando ese hueco, pero siempre va quedando un huequito que se va corriendo. Lo podemos entonces imaginar como un portador de carga positiva. Es un portador de carga que se mueve por la red cristalina. Con bastante libertad también porque no necesita energía adicional para hacer eso. Porque se trata de electrones que están en un mismo nivel de energía. Simplemente cambia de ubicación. ¿Se ubican hasta ahí? ¿Está bien? Bueno, esto ocurre cuando ya Una pregunta, profesor. Esa liberación de un solo electrón se da, o sea, empieza a vibrar, aumenta la energía. Cuando se libera uno se estabiliza el resto, o sea, no se produce un nuevo agujero. No, eso lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Es mostrar el caso de uno. Esto que le pasó a uno, probabilísticamente puede pasar a cualquiera, muchos al mismo tiempo. Y uno de esos agujeros capta los que van sueltos. Va a ocurrir ese fenómeno. Es decir, este huequito que se produjo acá se va a ir desplazando y el electrón ese se va... La probabilidad de que el electrón y el hueco que nacieron en un enlace se vuelvan a encontrar es bajísima. Pero van a aparecer más huecos enlaces por todos lados, o sea, huecos electrones por otro lado, que se van a ir desplazando y eventualmente van a volver a coincidir en un átomo un hueco con un electrón. Cuando eso ocurre se recombinan y ese vuelve a estabilizarse, digamos. Pero entonces vamos a tener dos procesos que van a tener que llegar a un equilibrio. A una cierta temperatura, estos se van a empezar como a explotar, digamos, el enlace covalente, van a empezar a soltarse los electrones y van a empezar a bullir por allí hasta que se van a ir recombinando. ¿Se pueden seguir, digamos, rompiendo indefinidamente? No, porque va a aumentar la concentración de electrones y de huecos. Entonces, a medida que aumenta la concentración, aumenta la probabilidad de que se recombinen. Hay como dos fuerzas, digamos así, opuestas. Una fuerza térmica, por decir así, que genera huecos y electrones, y una recombinación, un proceso de recombinación que aumenta su probabilidad con la concentración de huecos y de electrones. Mientras más haya, más probabilidad va a tener. Eso lo reflejamos en una formulita. Esto no es lineal. Es decir, que yo aumento la temperatura y se empiezan a producir los huecos, en realidad sigue una ley más bien exponencial. Pero lo vamos a imaginar para simplicidad
Por eso les digo que la materia no busca demasiado, digamos, la sutileza de la ecuación, sino, entonces, la idea es que la generación térmica va a ser un proceso que va a dar portadores, es decir, electrones huecos, por centímetro cúbico, o sea, por unidad de volumen, digamos así, y por segundo. Produce tantos portadores por segundo por unidad de volumen. Sería una generación térmica que estaría en esas unidades, que no les interesa demasiado detallar ahora. Y vamos a ver que esa generación térmica tiene una cierta proporcionalidad con la temperatura, es decir, a medida que aumenta la temperatura en grados Kelvin, aumenta la cantidad de portadores por centímetro cúbico generados por segundo. Ahora, este proceso, si no existiera la recombinación, terminaría rompiendo todos los enlaces. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un enlace se rompa con una cierta temperatura es baja, pero eventualmente puede adquirir una energía y romperse. Si no se recombinara de nuevo, quiere decir que ese ya se rompió y no se vuelve a arreglar, y todos se van a terminar rompiendo con una cierta temperatura. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es lo que menciona el compañero de ustedes, que es existe el proceso de recombinación para reparar, digamos así, esos enlaces. El proceso de recombinación va a tener una proporcionalidad con la concentración de electrones, le llamamos N sub I, ya vamos a ver por qué. El subíndice I hace referencia a que estamos hablando de silicio puro, silicio intrínseco se llama también, silicio puro. Y la N hace referencia a los portadores negativos, es decir, electrones. La concentración de electrones y la concentración de huecos, el producto de las dos concentraciones, me da una probabilidad de recombinación. ¿Sí? ¿Por qué el producto de las dos concentraciones? Porque si yo tengo una cantidad de electrones y tengo una cierta cantidad de huecos, tengo una probabilidad de recombinación. Si duplico la cantidad de huecos, la probabilidad de recombinación se duplica. ¿Sí? La probabilidad de que X cantidad de electrones, N electrones, caigan en P huecos ahora va a ser mayor, doble. Es decir, que hay una proporcionalidad con las dos concentraciones, con la de electrones y con la de huecos. ¿Estamos? A ese proceso lo llamamos recombinación y tiene las mismas unidades. Serían portadores que se recombinan, en lugar de portadores que se generan, portadores que se recombinan por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Entonces, a una cierta temperatura va a ocurrir que la generación térmica produce esta cantidad y la recombinación produce esa, digamos, o hace desaparecer esa cantidad. Si, por ejemplo, la generación fuera más grande que la recombinación, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la concentración NI y PI hasta que la recombinación iguale a la generación. ¿Está bien? Puede ser distinto a eso. Es decir, si la cantidad que se recombinan es menor que la cantidad que se generan, ¿qué ocurre? ¿Aumenta? No. Esto se determina porque las temperaturas no son tan grandes. Estamos hablando de temperaturas moderadas. Lo que va a ocurrir es que si yo pongo una temperatura y digamos, la generación fuera mayor que la recombinación, bueno, va a ir soltándose más portadores, ¿cierto? Se van a seguir generando. Entonces el NI y el PI van a crecer hasta que va a llegar un punto en que equilibra al otro. O sea, quiero decir que llegado a una cierta temperatura se va a producir un equilibrio con una concentración de portadores. Si yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? Un desequilibrio, un desequilibrio hasta que se equilibra de nuevo la concentración. Entonces voy a tener una concentración NI por PI proporcional a la temperatura. Porque estas dos ecuaciones yo las puedo juntar. En el equilibrio, la generación y la recombinación tienen que igualarse. Entonces, despejando acá, podría despejar que el NI por PI, digamos, va a ser la constante de generación por la temperatura dividido la otra constante. O sea que la concentración es proporcional a la temperatura. No es una ley lineal, pero es la idea, digamos, de que con mayor temperatura hay mayor concentración.
más o menos a temperatura ambiente, la concentración de huecos y electrones en el silicio es del orden de 10 a la menos 12. ¿Qué significa eso? Que 1 de cada 10 a la 12 átomos está el enlace covalente roto. ¿Sí? O sea, si yo tengo, pongámosle, 10 a la 20, tengo 10 a la 20 átomos, entonces voy a tener 10 a la 8, porque es 10 a la 20 menos 10 por 10 a la menos 12, voy a tener 10 a la 8 pares hueco electrón. ¿Se entiende? ¿Lo repito? En un pedacito de cristal yo voy a tener una cierta cantidad de átomos, que le voy a contar como 10 a la tanto, ¿cierto? Como 10 a la 20, o sea, 10 con 20 ceros. Si yo digo que la probabilidad de concentración, o la concentración es del orden de 10 a la menos 12, esa unidad en realidad quiere decir que 1 de cada 10 a la 12 de los átomos está con el enlace covalente roto. Entonces, si tengo 10 a la 20, multiplicado por 10 a la menos 12, me da 10 a la 8 de los átomos van a estar rotos en los enlaces. O voy a decir de otra manera, va a haber 10 a la 8 pares hueco electrones sueltos. 10 a la 8 portadores positivos y 10 a la 8 portadores negativos. La concentración, lo decimos entonces en estas unidades, 10 a la menos 12. Bueno, el concepto de banda de energía lo vamos a dejar porque no nos hace falta. Pasamos a las 4:30 cortamos, ¿saben? Falta 15 minutos. ¿Alguna duda hasta acá? Silicio intrínseco, entonces. Enlace covalente, estructura cristalina, a temperatura 0 grados Kelvin, es un aislante perfecto. No hay ningún portador de carga que pueda conducir corriente. Está todo agarrado a la estructura cristalina. Un poco de temperatura, se rompen los enlaces y ya aparecen unos portadores. Ese material empieza a poder conducir corriente. Tiene una resistencia que ya no es infinita. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de portadores sueltos. Porque la generación y la recombinación se tienen que equilibrar. Entonces, a temperatura ambiente vamos a tener una cierta concentración de portadores, huecos y electrones, que van a hacer que ese material sea un conductor. No es un buen conductor, es un conductor pobre, pero conduce corriente. Es silicio puro, no es dióxido de silicio, no hay que confundírselo con el dióxido, que sería el cuarzo, por ejemplo. El cristal de cuarzo es dióxido de silicio, pero eso no es silicio puro. Acá hablamos de silicio puro. ¿Han visto alguna vez seguramente en internet o en documentales esa barra así que la cortan, la bolea con una máquina que con un chorro de agua y van cortando unas boleitas así de silicio? Bueno, eso es silicio puro. Se fabrica de esa manera y después ahí se hace la fabricación de los transistores integrados. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar algunos átomos de silicio por átomos del grupo 5. El grupo 5, por ejemplo, fósforo y arsénico. ¿Sí? El grupo 5 en la tabla periódica. Tengo la tabla periódica, bueno. Ahí está. Del grupo 4, carbono, silicio, germanio. A la izquierda tenemos aluminio, galio, indio y boro arriba. Y acá tenemos nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. ¿Sí? De estos en realidad se usan el aluminio, el galio y el indio. Y en el otro lado el fósforo y el arsénico. Y acá el silicio, el germanio y el carbono, silicio, germanio. Entonces este es el grupo 4, el grupo 5 y el grupo 3. Decíamos entonces, hemos reemplazado algunos átomos del grupo 4 por átomos del grupo 5.
Esto es más o menos así, la concentración de cada millón de átomos de silicio, uno lo vamos a reemplazar. ¿Está bien? La concentración entonces, digamos, la concentración relativa de átomos del grupo 5 con respecto a los átomos del grupo 4, ¿cuánto es? Si de cada 1 millón de silicio, uno es de fósforo, una parte por millón, 10 a la menos 6, ¿cierto? 10 a la menos 6 sería la concentración del átomo de impureza. Acá yo he dibujado muchos, para que si dibujo uno solo no se entiende la idea de que están en todo el cristal. Entonces hemos puesto varios, estos amarillitos serían por ejemplo fósforo, y esa pelotita celeste que está al lado es el electrón. Porque ese átomo de grupo 5 forma 4 enlaces covalentes, como si fuera un carbono, y le queda un electrón suelto, digamos, un electrón que no se puede meter en el enlace. ¿Qué pasa con ese electrón? Va a estar bastante flojo, es decir, está todavía vinculado al átomo porque tiene, esto no es neutro, o sea, si se va el electrón, el átomo no es neutro, no es como el otro que tenía el enlace covalente. Entonces, este electrón está, digamos, agarrado, o dicho así, amarrado débilmente al átomo. ¿Sí? Como dijimos, hay, acuérdense, ¿cuántos portadores intrínsecos había? 10 a la menos 12, más o menos, de cada uno. 10 a la menos 12. Ahora hemos puesto 10 a la menos 6 átomos de fósforo o de arsénico, grupo 5. Lo llamamos impureza, no es que sea... pero es impureza en el sentido que ya no es silicio puro. Entonces decimos que lo hemos impurificado con átomos de fósforo, por ejemplo. Tenemos entonces ahora 10 a la 6, perdón, 10 a la menos 6 electrones casi sueltos. A 0 grados Kelvin, o sea, a temperatura 0, estarían agarrados, pero en cuanto levanto un poquito la temperatura, este se suelta. No necesita la energía que necesita un enlace covalente para romperse. Con muy poquito ya se suelta. Y entonces va a ser un electrón libre. ¿Cuántos electrones libres tendría yo entonces acá? 10 a la menos 6 en concentración. ¿Cuántos tenía de electrones antes? 10 a la menos 12. ¿Cuánto da 10 a la menos 12 más 10 a la menos 6? A ver, ojo con las propiedades de la potencia. A ver. 10 a la menos 12 más 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Aproximadamente. 10 a la menos 6, porque es 0,000001 más 0, un montón de 0 y 1. Yo lo sumo y si redondeo un poquito es 10 a la menos 6. Quiere decir que mi concentración de electrones se multiplicó por ¿cuánto? ¿De 10 a la menos 12 a 10 a la menos 6? ¿Cuánto aumentó? Aumentó 1.000.000 de veces la concentración de electrones. O sea, se multiplicó por 10 a la menos 6. ¿Qué va a pasar entonces con los huecos? O sea, estos electrones, dicho de otra manera, ¿qué va a pasar con los huecos que están en la red? Con estos 1.000.000 de electrones que andan... Se van a llenar todos los huecos. Van a quedar muy poquitos huecos que no se recombinen. El producto de concentración de electrones por concentración de huecos, antes ¿cuánto me daba? 10 a la menos 12 por 10 a la menos 12, ese NI por EPI, ¿no es cierto? Me daba 10 a la menos 24. Ahora, el equilibrio se va a alcanzar en un valor parecido, tiene que dar también 10 a la menos 24. Quiero decir, si la concentración de electrones aumentó de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 6, la concentración de huecos va a bajar de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 18. ¿Está bien? Dicho más conceptualmente, sin meternos al número, los huecos prácticamente desaparecen. Y nos queda la red cristalina prácticamente toda invadida de electrones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Prácticamente invadida de electrones. Es decir, que me ha quedado un material muy parecido a un metal, digamos así. Pero hecho con silicio impurificado. Es un buen conductor. Esto es un buen conductor. Tenemos un montón de portadores negativos que circulan libremente por la red cristalina. A nivel macroscópico, si uno la mira, digamos, de afuera, a nivel general, esta red es neutra, o sea, eléctricamente es neutra. Ahora, si yo quitara todos los electrones, esos que están libres,
¿cómo queda la red? Positiva, ¿cierto? Es decir, donde están estos átomos de fósforo, cuando yo le saco el electrón de al lado, el átomo queda ionizado positivo. ¿Estamos? Si yo sacara todos los electrones de una zona de este cristal, toda esa zona va a tender a tener un valor medio positivo de carga, ¿sí? Una carga positiva, por todos los iones positivos. Ahora, los iones no se pueden mover del lugar, son átomos que están agarrados a la red por enlace covalente, ¿sí? Entonces, este pedacito de cristal, nosotros a ese cristal lo llamamos cristal tipo N. Cristal tipo N, porque es como un cristal que conduce por portadores de carga negativos. Profesor, disculpe, Sí. ¿le puedo usar el proyector que tiene ahí abajo? Ah, sí, como... Gracias. No hay mucho en la facultad, así que Bueno. le pido disculpas por favor. Bueno, esta idea, esto que hemos hecho con el... ¿Qué se le ocurre? A ver, inventemos. ¿Qué podemos hacer ahora? Esto es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Decíamos que si n es 10 a la menos 6, P va a ser 10 a la menos 18. Porque el N por P es 10 a la menos 18. Vamos a hacer el semiconductor tipo P. En lugar del semiconductor tipo N, vamos a hacer el semiconductor tipo P. ¿Qué hacemos? Reemplazamos átomos de silicio por átomos del grupo 3. Átomos del grupo 3. Es decir, por ejemplo, en la tabla periódica, aluminio, galio o indio. No sé si vos, pero bueno. Cualquiera del grupo 3 en principio. Obviamente lo que tiene que tener ese átomo, digamos, es una geometría, digamos, unas dimensiones como para que se pueda incluir, no incluir, sería reemplazar, sustituir a un átomo en la red. Profe, perdón, ¿por qué ni el boro ni el nitrógeno? En general, porque, por eso que te digo, o sea, porque pueden ser elementos muy pequeños. Va a ser difícil arrancarlo en el Es nitrógeno. un tema de cristalografía, yo la verdad que no lo sé a nivel fundamento físico, por qué sí o por qué no. Aparte uno no diga no, porque, por ejemplo, el carbono cristalino del diamante, ¿cierto? Y sin embargo se están haciendo cosas con carbono, con carburo de silicio, cosas que no se podían hacer, ahora se están haciendo. Posiblemente algunas de estas cosas no se puedan hacer directamente porque posiblemente sea difícil que el átomo haga su sustitución y capaz que se incluye en la red cristalina. Eso también es cristalografía, no es mi tema ni nada. Pero vos podés tener un átomo que se acomoda entre los otros 4, por ejemplo en el cubo, entre los otros 8, quiero decir, en el medio, y ese no está reemplazando, sino que está incluido. Entonces, bueno, no importa. El concepto acá es que tomamos elementos del grupo 3 y reemplazamos a átomos del grupo 4 en la red cristalina. ¿Qué va a ocurrir entonces? Ese átomo forma enlace covalente con 3 y con el cuarto átomo vecino no logra formar un enlace covalente porque queda el hueco. ¿Sabes? Los electrones que hay en esta red cristalina eran 10 a la menos 12 antes de que yo incluyera, que metiera estas impurezas del grupo 3. Pero ahora tenemos, si hago lo mismo que antes, si pongo una concentración de 10 a la menos 6 átomos del grupo 3, voy a tener 10 a la menos 6 huecos. Y por lo tanto la cantidad de los electrones van a caer todos en los huecos. Los 10 a la menos 12 electrones que tenía se me van a ir todos a los huecos. Me va a persistir una concentración del orden de 10 a la menos 18, que va a ser por los que se van generando y se van reponiendo, digamos, con generación térmica. Y van equilibrando los que se van cayendo en la... La cuestión es que ahora entonces voy a tener una concentración de huecos mucho mayor. Esto se comporta también como un conductor bastante bueno. Es bastante semejante el comportamiento. Cambia un poquito la conductividad porque la movilidad que tienen estos electrones en movimiento retrógrado, digamos así, es un poquito menor. Y acuérdense que estos huecos son electrones en definitiva, ¿no? Electrones que llenan ese lugar.
tienen un poquito menor de movilidad. Esta partícula virtual positiva tiene un poco menos de movilidad que un electrón. Entonces la conductividad efectiva es un poquito menor. Pero esto forma un material tipo P. Un material tipo P. Es decir, que es una red cristalina que vista desde el exterior es macroscópicamente neutra, pero en realidad va a ser una red cristalina que tiene unos cuantos átomos de impureza de grupo 3 y huecos que circulan, digamos, libremente por la red cristalina. Si yo quitara los huecos, es decir, los llenara completamente de alguna manera, eso, o sea, sacar esas partículas virtuales, ¿cómo queda el correspondiente átomo dador? Perdón, este átomo, volvamos para atrás, cuando hablamos del grupo 5, el fósforo decíamos que es un átomo dador de electrones, son átomos dadores, mientras que los del grupo 3 son átomos aceptores, que aceptan, claro. Claro, el átomo aceptor en realidad, cuando el hueco se va del lugar, o sea, si este hueco se va de ahí porque un electrón de esto viene acá y completa el enlace covalente, ¿sí? Si el hueco se va, ¿qué pasa? Significa que llenó el último orbital del electrón. ¿Qué pasa con ese electrón? Queda ionizado negativo. ¿Vale? Era neutro mientras tenía esa ausencia de electrón, digamos, pero ahora que tiene ese electrón que completa su último nivel, entonces ahora, bueno, es negativo, es un ion negativo. Entonces estos eran iones, cuando se van los electrones quedan iones positivos, y estos, cuando se van los huecos, quedan iones negativos. Bueno, hasta aquí, y vamos al recreo. Seguí así. Full.